últimamente ha habido, me llama la atención, sí. Sí, o le erraron al día o no sé qué pasó, pero bueno, viste, estamos ahí. No, y normalmente sabemos que es martes de por... Sí, eso está claro, eso está claro. Sino que por ahí, bueno, se nos superponen las clases con las actividades que ya estamos realizando de... De práctica de conversación. Exactamente, si bien es cierto son los miércoles y los jueves, pero vienen siendo bastante intensas, pero bien. Bárbaro. Bueno, ahí está grabando. ¿Vos pusiste la grabación o la puse yo? Vos la pusiste. A ver. Sí, ahí está grabando, ahí está grabando. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco con esto para que tengamos un poco de idea. La idea es un repaso para aplicarlo a las prácticas de conversación y enfocarnos fundamentalmente en los actos lingüísticos. La idea del proceso de conversación, como ustedes lo pueden haber experimentado en principio, es tratar en lo posible de vivenciarlo uno, por eso que siempre decimos que se aprende más de coachee como de coach, y después de esto, en la medida en que uno pueda generar una transformación de uno mismo, siempre le es mucho más posible saber de qué se trata para poder acompañar a otra persona a poderlo hacer. Este proceso de autoconocimiento es lo que a uno le permite poder trabajar con maestría y tratar en lo posible de profundizar. La función que nosotros hacemos con el coach es, en alguna medida, espejarlo. Te voy a pedir, Patricia, si puedes apagar el micrófono. Cuando quieras intervenir lo prendes porque me parece que se hace un eco por ahí. Bárbaro, ya lo apago. Cuando quieras participar lo prendes, no hay ningún problema. Entonces, la idea de tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos del modelo OSAR, lo que hacemos en el proceso de coach es precisamente eso. Nosotros, como decía anteriormente, hacemos de espejo para que el cliente, el consultante, pueda conectarse con su observador. A través de la indagación, nosotros nos conectamos con el observador para que desde él pueda producir los cambios que necesitamos. O sea que es muy importante este proceso y esta conexión de que básicamente lo que hacemos es que partimos de que el cliente viene con un resultado no deseado, entonces revisamos las acciones que ha hecho, sabemos que las acciones no le han llevado al resultado que tiene, entonces nos conectamos desde su observador para que se produzca ese cambio transformacional que decimos en el modelo SAR, ¿no? O sea, un cambio del tercer orden. Una de las cosas que tenemos que destacar de algunas competencias que hablamos desde el coach, y esto también es un repaso porque cuando hemos hablado de la práctica de conversación ya lo habíamos planteado, pero es muy importante ahora que ya van teniendo la experiencia, empezar a recalcarlas y poder experimentarla. Una de las cosas que nosotros habíamos planteado al principio era la importancia de hablar con poder. Hablar con poder significa que dentro de los actos lingüísticos, ¿se acuerda que habíamos hablado de la autoridad que uno le asigna al otro para que hacia una declaración determinada? Cuando viene el consultante hacia nosotros, nos está reconociendo cierta autoridad. Él confía en que de alguna manera nosotros lo vamos a poder acompañar a que él pueda resolver su quiebre. Entonces, eso significa, en alguna medida, hacerse cargo de esa autoridad. Esa sí quiere decir que yo ejerzo el poder que me está asignando el otro para
para que él pueda conectarse con ese observador para lograr las acciones, y esto siempre lo recalco porque si no hay acciones no va a haber resultados deseados, puede ejercerlo. Entonces, a veces nosotros le tenemos un poco de miedo, especialmente al principio, y debilitamos las preguntas reafirmándolas o explicándolas y no somos concretos, ¿no? Porque nos da un poco de la inexperiencia, nos da un poco de miedo y es natural que eso pase. Pero la única forma de poderlo resolver es con la experiencia. Practicando, viendo videos, es la única forma. Pero es un tema absolutamente importante. ¿Por qué la importancia de la escucha activa y de la escucha con profundidad? Porque como lo que yo tengo que hacer es indagar, y tengo que indagar en función de lo que el cliente me dice, yo no puedo usar palabras que no me plantee el cliente. Entonces la escucha es un elemento absolutamente importante que lo va a llevar a poder conectarse con ese objetivo que nos podemos conectar, que nos ponemos como propósito. Por otro lado, el indagar con maestría. La indagación es uno de los procesos más importantes que tiene la etapa del coach. Y yo siempre insisto, y ustedes lo pueden haber vivido en las prácticas de conversación, cómo nosotros, por un exceso de habla o por una inseguridad personal, generalmente hacemos las preguntas y detrás viene la explicación o la reafirmación o le buscamos otro lado. Y yo siempre les digo, hagan la pregunta y cállense la boca. Hagan la pregunta y dejen que la pregunta trabaje. Dejen que la pregunta llegue hasta donde tiene que llegar. Entonces, la repercusión que va a tener la pregunta, porque cuando yo pregunto, tengo que preguntar con un sentido determinado. Entonces, yo tengo que darle tiempo a la pregunta que haga su trabajo, que desarrolle, que genere el impacto. Por eso, cuando yo pregunto, siempre hay un para qué. Yo estoy haciéndome, tengo un cliente, me cuenta el objetivo y me empiezo a armar un cuadro de situación. En alguna medida me estoy imaginando de qué lado yo lo puedo abordar, porque tenemos que tener cierta rapidez para más o menos leer la situación y llevarlo al lado que yo creo que lo voy a llevar. A lo mejor después me equivoco y lo tengo que cambiar, pero como esto es un proceso, o sea, lo que yo voy a trabajar con un cliente no se resuelve en una sesión de 45 minutos o una hora, sino que voy a tener 6 o 7 sesiones. En la primera sesión yo ya más o menos voy a leerlo y voy a saber un poco, entenderlo un poco más al cliente. En las otras sesiones, ya conociéndolo, puedo orientar a eso, a ese. Entonces, la pregunta va a ir orientada a aquello que yo creo que él se debe enfrentar. Y que yo creo que se debe enfrentar porque me lo va a dar con la escucha. Porque en alguna medida yo detecto que, por ejemplo, el problema que me plantea está dado a través de un condicionamiento familiar, de un mandato familiar o de una creencia. Entonces yo tengo que, esos circunstancias las tengo que tomar y empezar a trabajarlas. Porque eso es lo que me va a permitir que se dé cuenta. Lo mismo que los juicios. Cuando yo hago, el cliente, el consultante, hace un juicio, yo no puedo ni debo dejarlo pasar. Lo tengo que tomar y le debo pedir que me lo fundamente. No, pongamos un ejemplo. Viene y me dice, no, porque mi jefe es un déspota, no me da bolilla. A ver, contame por qué crees un déspota. No, porque nunca me escucha y qué sé yo. ¿Y vos le pediste alguna reunión? No, porque yo no me animo. Entonces, ¿en qué te fundás que tu jefe es un déspota? Si vos sos la que no te animás a abordarlo. ¿Me explico? Entonces, estoy poniendo un ejemplo burdo y como para que tengamos en cuenta de la importancia de que
el juicio debe ser enfrentado. Cuando yo veo que me está haciendo un juicio, yo lo enfrento para que él me fundamente. Porque muchas veces, y sabemos perfectamente cómo funcionamos con los juicios, los vimos en la teoría, esto hace que muchas veces los juicios sean infundados. Yo creo que la cosa debiera ser así, entonces ya le puse un rótulo, ya lo condicioné y me quedo con eso. Entonces es importante tomar eso desde la sesión del coach. Otra de las cosas importantes que tiene que ver es la sintonía. En esa sintonía donde yo me pongo en la misma frecuencia del cliente, yo lo estoy entendiendo y me estoy acompasando con él, es ahí donde se produce la danza conversacional. Porque esa sintonía comprende de una cantidad de elementos, porque tenemos que, en esa sintonía también tenemos que estar en la misma frecuencia emocional. O sea, yo tengo que detectar la emocionalidad y tratarlo de llevarlo a una emocionalidad que genere una situación de confianza para que el consultante se pueda ampliar, se pueda abrir y pueda expresar todo lo que él cree que son sus condicionamientos. Entonces, esta sintonía es un elemento fundamental. Lo primero que tengo que hacer para ponerme en esa sintonía, me pongo en actitud de aprendizaje. Y este es un valor absolutamente importante, porque el hecho de ponerme en actitud de aprendizaje significa que lo estoy validando a la persona que tengo enfrente, la valido como un diferente y el hecho de validarla es tratar de poder entrar en esa empatía que también necesitamos entrar. Entonces, estos elementos hacen a que yo cada oportunidad que tenga o cada cliente que tengo enfrente tenga una posibilidad de aprendizaje. Después que el cliente termine la sesión, empezaré mi autorrevisión y verificaré si lo hice bien, si hubiera empleado una dinámica, si a lo mejor lo hubiera abordado por otro lado. Hay un estudio para yo después, en la próxima reunión, hacer una planificación y ir al cliente teniendo una idea de cómo estoy trabajando y a dónde de cómo lo puedo abordar para que él encuentre las acciones que lo lleven a solucionar el quiebre. ¿Estamos? Bien, siempre dentro de todo esto, lo más importante, una conversación en forma constructiva. Siempre esa conversación constructiva apunta a una conversación en positivo, en que él se anime y encuentre ese lenguaje positivo que lo va a llevar a un estado emocional que le pueda hacer tomar las acciones y transitar de la mejor forma para llegar al objetivo que se plantea. Bueno, crear un clima de confianza y autoridad, esto más o menos tiene que ver con la sintonía y con la equidad emocional. La escucha activa y reflexiva, el respeto por el otro. El respeto tiene que ver con tener en claro también que el cliente siempre tiene la decisión de que es él quien puede o no contestar en una sesión de coach. Y si él le parece que es un tema que no lo quiere abordar, está en todo su derecho. Yo buscaré de qué forma lo puedo abordar para que él pueda llegar a lo que está buscando. Las preguntas poderosas siempre van a surgir de la escucha activa. Y la pregunta poderosa no es un mandato o no es un don especial que tiene el coach. La pregunta poderosa se va a convertir en poderosa en función del impacto emocional que le genere al consultante. Por eso es que es importante lo que yo decía anteriormente, de dejar que la pregunta haga su trabajo. Porque a lo mejor una pregunta que yo no le dé importancia, para él sí es muy importante. Muchas veces he tenido experiencias en que detectando una gestualidad y preguntarle qué estaba en ese momento que hiciste esa gestualidad, qué estabas pensando o en qué estabas trabajando,
eso me permitió entrar en una profundidad de la sesión que la verdad que no lo había imaginado. Entonces, todo este tipo de cosas conllevan al lugar. Y siempre el objetivo fundamental, como decía al principio, es acompañar al cliente a transformar su observador, a cerrar ese proceso del modelo SAR que habíamos planteado en su momento. Bien. ¿Hay alguna duda, Patricia, hasta ahí? Creo que lo que comentabas recién, esto de hay que aguantar el silencio, ¿no? Y creo que es una de las partes más desafiantes como coach. Uno en esto, cuando recién comienza, se apresura en las preguntas para no estar en ese silencio que a veces incomoda tanto, pero es el tiempo, como vos decís, Juan, de que esta persona piense y se repiense en su decir. Yo siempre digo que los silencios duelen muchísimo, pero ahí es donde uno tiene que aplicar el poder y tiene que poner su autoridad y bancárselo, aguantarlo al silencio. Hay que aguantarse el silencio, sí, hay que bancárselo realmente. Ahora, hay que tener en claro que una cosa es el silencio reflexivo y otra cosa es el silencio porque el coach perdió el hilo, que también puede pasar. Que lo vamos a disimular. También puede pasar. Ahí tiene que salir la impronta del coach para tratar de ver cómo retoma ese poder que le dieron y lo ejerce en la indagación. ¿Está bien? Porque las dos cosas pasan. Pueden suceder, sí. Sí, de hecho, sucede. Seguro que sí. José María, ¿cómo lo ves? ¿Querés compartir algo? Sí, ahí como coach, la impronta del coach sale con una pregunta que lo ayude al coachee a retomar ese hilo por donde venía. Y también, bueno, de observar su gestualidad, preguntarle, bueno, en qué están sus reflexiones, si es que perdió el hilo. Entonces, bueno, desde ahí lo vamos a poder acompañar a que vuelva a su foco y a poder acercarse a su observador para transformarlo en el observador que él quiere ser. Seguro que sí. Bueno, gracias José, gracias Patricia. Vamos a hablar un poco repasando un poco de lo que son los actos lingüísticos, que es un poco la idea de que reafirmar la práctica desde los actos lingüísticos. Por un lado habíamos dicho que tenemos afirmaciones y tenemos declaraciones. Las afirmaciones son aquellas cosas que yo describo en función de mi observador. Una afirmación es lo que yo estoy describiendo al mundo. Mientras que en la declaración, yo, por lo contrario, el mundo se pone a mi observador. Yo creo a través de la declaración. Entonces, la afirmación puede ser verdadera o falsa. Yo digo, hoy acá en Unquillo llueve. Si yo tengo un testigo que me lo convalide, me va a decir, no, sí tenés razón, llueve. Pero si tengo uno y me dice, no, mira, la verdad que no llovió hoy, entonces ahí mi afirmación va a ser falsa, ¿verdad? Y por otro lado, puede haber algunas afirmaciones que son pendientes de verificación, que se puede dar como, por ejemplo, yo digo, en Las Rosas hoy está lloviendo, pero en Las Rosas está José. José me puede verificar si llueve. Mientras tanto, la afirmación que yo hago, hasta que no encuentre la confirmación, no puedo saber si es verdadera o falsa. Mientras que la declaración son válidas e inválidas. Y esta validez tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, que muchas veces es inválida en función de la autoridad que yo le doy. La declaración va a tomar fundamentalmente cuerpo en función de la autoridad que me asigne a quien yo le hago la declaración. Por ejemplo,
Si yo voy caminando por la calle y pasa un señor y me dice, qué feo que caminas, yo me voy a dar vuelta y le voy a decir, ¿qué te importa? Ahora, si me lo dice mi esposa, me voy a fijar cómo camino, porque obviamente tengo una intencionalidad distinta, ¿no? Lo mismo que cuando alguien te dice, vos no servís para tal cosa, en función de la autoridad que uno le ha dado. Estas declaraciones también responden a un contexto determinado. Cada sociedad asigna a un sector, hace un acuerdo que le vamos a dar a tal persona que ejerza la autoridad. Por ejemplo, en un estado tenemos un sector en la justicia, un sector judicial que se supone que debe ser el que reparte, el que hace las declaraciones para impartir justicia. Cuando hacemos un partido de fútbol, le damos la autoridad a uno de los jugadores o de los espectadores que sea el árbitro. A ese es el que va, hay un consenso, todos estamos de acuerdo, este es la autoridad, este es el árbitro, va a impartir justicia, va a hacer declaraciones. Volvamos al tema y ahí hay una autoridad que le asignó por consenso, ¿verdad? Ahora ya lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Las afirmaciones son hechos, evidencias compartidas. ¿Qué quiere decir la evidencia compartida? Todos nosotros sabemos que una tabla con 4 palos hacia abajo es una mesa. Todos tenemos una evidencia compartida y estamos de acuerdo que esto es una mesa. A lo mejor, dentro del lenguaje, hay algunas evidencias que no son compartidas o que son compartidas en un sector determinado y no por el otro. Muchas de estas afirmaciones tienen que ver con modismo, tienen que ver con modalidades de un sector. Por ejemplo, la zona de Cuyo, la zona de Mendoza y demás, tienen un término que nosotros no lo conocemos. Pandito. ¿Vos sabés lo que es pandito, Patricia? Bueno, a ver, prendete el micrófono. La silenciada, Patricia. Es bajito, es pandito, Bajito. es bajito. Nosotros no lo usamos. No, para nada, para nada. Y ellos todo. No te preocupes que el río está pandito. Sí. Y en un consenso determinado, para otro es distinto, ¿no es cierto? Esa evidencia no es compartida. Entonces, supuestamente las afirmaciones describen el mundo. Yo describo, en función de estos elementos, lo que yo veo. Totalmente. Como dije, puede ser verdaderos o falsos, y siempre hay un compromiso de las afirmaciones. Por otro lado, las declaraciones tienen la capacidad generativa. Siempre cuando yo hago una declaración, genero una acción determinada. Puede ser válida o puede ser inválida en función del compromiso de la declaración. ¿Por qué la declaración genera una modificación, genera una acción? Porque si yo hago una declaración con una chica y digo, bueno, vamos a ir juntos, obviamente que la vida va a ser distinta. Genera acciones distintas. Si yo le digo, si alguien hace una declaración, el árbitro hace una declaración y me echa del juego, obviamente mi equipo se va a sentir debilitado. Entonces genera acciones distintas. Las declaraciones, tenemos declaración del no, declaración del sí, la declaración del no sé, de la declaración de pedir ayuda, la declaración de gratitud y la declaración de basta. Estas declaraciones básicas son absolutamente importantes. En la declaración de no, yo no sé si está más adelante, a ver. No. Bueno, vamos a recordarlas un poquito. En la declaración de no, yo reafirmo mi autoestima. Cuando yo pongo un límite y digo, no, basta, hasta acá llegamos, ahí yo me estoy haciendo validar. Y el otro se tiene que acomodar a la declaración que yo haga, ¿no? Entonces, tiene el mismo valor la declaración no que la declaración sí. Pero generalmente cuando decimos no, siempre hay un pero detrás. Mientras que cuando decimos un sí, no lo explicamos. Sí, no hay problema.
avanzamos. Pero las dos tienen el mismo valor. Bien. Por otro lado, la declaración de ignorancia, que es la declaración de no sé. Acá podemos tener varios elementos. Cuando hablamos de los enemigos del aprendizaje, el no sé puede ser una posibilidad de apertura. Bueno, no sé, pero lo voy a aprender. Entonces salgo de la zona de confort y avanzo hacia la búsqueda de ese aprendizaje que me va a llevar a una nueva visión, a una nueva acción. Ahora, también ese no sé puede significar mantenerme en esa zona de confort y resignarme a que no sé, ¿no? Eso es absolutamente personal. Vos podés, de la declaración de ignorancia, tomar los caminos que más te convengan y que más creas conveniente para vos. El pedir ayuda tiene que ver con una... hay un... Generalmente nosotros siempre tienen con el dar y el recibir. Nosotros por lo general a veces somos mucho más dadores que receptores. Y muchas veces es mucho más generoso el que recibe que el que da. Porque generalmente damos lo que nos sobra, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un tema que podemos profundizar. Y absolutamente la declaración de gratitud es una de las declaraciones que realmente abre el juego a esta necesidad que nosotros tenemos como seres gregarios de abrirnos y de sociabilizar. En la medida en que yo puedo pedir ayuda, que yo puedo agradecer la ayuda del otro, es donde yo puedo ampliar mi relación con el otro. Y por otro lado, la basta, que tiene que ver con el no, ¿no? De poner un límite. Saber hacer un reclamo. Hay uno de los elementos más importantes o más útiles que vemos en cuanto al reclamo, tiene que ver con esto de hacer un reclamo, el uso del lenguaje no verbal, del lenguaje no violento. Cuando hablamos de comunicación no violenta, es una herramienta que nos permite muchísimo este reclamo, porque vos estás planteando un reclamo en función de lo que vos estás necesitando y de lo que vos querés. A ver, acordémonos, la comunicación no violenta. Primero, hacer una petición en función de los hechos. Segundo, vos poder decir qué te hace sentir, qué estás sintiendo, cuál es la emocionalidad que te transita con esa situación que estás planteando. Una vez que planteas la emocionalidad, haces una emocionalidad. La petición era el último. Vos declarás qué necesitas para no volver a esa transición. Y eso automáticamente te lleva a un acuerdo que cualquiera de los que sea posible de cumplir. Entonces, muchas veces no reclamamos porque tenemos miedo a tener conversaciones difíciles. Pasa mucho en la empresa. Las empresas, por lo general, las empresas tienen, cuando llaman a un coach, siempre hay un problema de comunicación. No nos animamos a tener conversaciones difíciles. Y nosotros sabemos que nos construimos a través del lenguaje. Que a través del lenguaje es donde encontramos las soluciones, ya sea en forma grupal o individual. Cuando yo no me puedo comunicar conmigo, es cuando no estoy encontrando, no me estoy pudiendo conectar con mi interior para generar esas acciones. Por eso que busco la ayuda. Entonces, y esas son también conversaciones difíciles que no quiero enfrentar. Yo sé que el problema es latente, pero me voy haciendo el sonso y le dejo que pase y así estamos, hasta que a veces detona de la peor forma, ¿no? Después nos sorprende las cosas, ¿no? Muchas veces la inacción hace a que las cosas pasen. Y cuando pasan, en vez de hacernos protagonistas, nos ponemos de víctima. Pero mientras tanto, tuviste todo el tiempo haciéndote el sonso, sabiendo que en cualquier momento pasaba. Bueno,
el tema del perdón, un poco lo había dicho recién, el te perdono o te pido perdón. A mí me gusta usar el perdón como un elemento de, bueno, yo me equivoco y me revalido, no pude cumplir con un pedido tuyo, te hice una promesa y no pude cumplir. Lo primero que hago es pedirte perdón porque voy a tratar de, a través de este perdón, te voy a recuperar mi confianza con el otro, ¿no? Me voy a validar con el otro. Ahora, es muy importante el perdón a mí y también el perdón que uno tiene consigo mismo, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos situaciones que las resolvimos como pudimos en un momento determinado. Hoy tenemos herramientas y competencias totalmente distintas, pero seguimos anclados en el pasado y no perdonamos esa situación y no nos perdonamos y eso nos retiene. Cuando yo puedo soltar eso, sin duda me proyecta hacia el futuro. Y acá hay un elemento muy importante que dentro del lenguaje a mí me parece importante marcar, que una cosa es el perdón y otra cosa es la disculpa. A mí me parece que la disculpa tiene una connotación muy tremenda, porque la disculpa significa desde el PNL es sácame de la culpa. Y acá el poder que yo le estoy dando, porque esto tiene mucho que ver con la parte religiosa. Entonces, cuando yo te pido disculpas, sácame de la culpa, te estoy asignando casi un poder celestial. Mientras si te pido perdón, te estoy considerando más a igual sobre el tema. ¿Cómo lo ves? Y mi convicción, mi creencia era totalmente al revés. Yo, para mí, el perdón era como celestial, como algo supremo. Y la disculpa era algo más... Más liviano. Pero vos mucho más fíjate que si... liviana, pero dándole la envergadura del término, sacar la culpa, wow, es fuerte. No, es yo muy no. fuerte. Claro, yo no tengo por qué, yo primero no siento la culpa, digamos, o sea, es lo primero que no debiera sentir es culpa. Claro. Entonces, ¿qué me tenés que vos sacar la culpa? Claro, Claro, te estoy dando un poder celestial. totalmente, y yo lo veía al revés, como el perdón, como que era Mira, más mira vos, así, más sí, sí, profundo. creo que llega un poco a través de las creencias religiosas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Claro, Generalmente por ahí. las creencias religiosas todas son normativas y todas Ujú. estaban sustentadas dentro de la divinidad y entonces toda la culpa la tenía el ser superior y pasaban las cosas si Dios quería, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, tal cual. Agregando algo de un detalle con el tema del perdón, es que tampoco el perdón me exime de la responsabilidad. Ah, claro. El perdón, o sea, me ayuda a sacarle esa carga emocional a la situación y poder estar presente, consciente, para poder aprender y poder enmendar algo si cometió un error o aprender de eso o resolverlo. Me Seguro. deja en una posibilidad de acción. Pero en la medida, pero cuando vos pedís perdón, se afianza esa responsabilidad. Claro. No te libera de la responsabilidad, por el contrario, vos te estás haciendo cargo de tu error. Sí. Con la Creo que, posibilidad de enmendarlo, como dice claro, José. por supuesto, siempre está la posibilidad de enmendarnos, porque es parte de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de la vulnerabilidad como una fortaleza. Yo reconozco que no pude, pero me estoy haciendo cargo. Mira, vengo a enmendar el no cumplimiento a través del perdón. ¿No? Y voy a asumir un compromiso que sí lo pueda llevar adelante. Porque hay montones de circunstancias ajenas a mi voluntad por la cual a lo mejor yo no puedo cumplir esa promesa que hice o esa petición que vos me hiciste. ¿Está bien? Bien.
Y por otro lado, tenemos el quiebre de insatisfacción, que esto también es un elemento importante porque es lo que me permite salir de la zona de confort. Cuando yo estoy insatisfecho, siempre voy a generar una duda, una inquietud que me lleve a un lugar donde busque algo que me vuelva al estado de transparencia, que me vuelva a ese estado de satisfacción. Y por otro lado, la declaración de quiebre, que es lo que nosotros, con lo cual nosotros trabajamos. El cliente viene porque está en una situación de quiebre. Ha roto su nivel de transparencia, se produce un quiebre y vamos a ver o lo vamos a acompañar a que él pueda retomar lo más rápido posible, a cortar esa brecha al estado de transparencia deseado. Bueno, promesas, los actos lingüísticos básicos tenemos la promesa, que se conforma. Primero, la promesa puede ser con uno mismo o puede ser entre dos o más personas. Y muchas veces no estamos atentos a la promesa que hago conmigo mismo. ¿Cuántas veces nos decimos el lunes empiezo el gimnasio, el lunes empiezo la dieta, hoy dejo de fumar? Bueno, todo ese tipo No aclaramos qué lunes, nunca aclaramos cuál de los lunes. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen a que realmente cuando yo hago una promesa, pongo como crédito mi valida, ¿no? Que mi autoestima, mi sistema, mi credibilidad ante el otro. Y esta promesa tiene un pedido y una oferta. Y acá es muy importante que entendamos que funcionan en base al pedido y a la oferta. Cuando yo te ofrezco, mira, yo te puedo ayudar, acá estoy. Cuando me necesites, llámame. O yo te pido que por favor, José, me ayudes a dar la clase. Que es una cosa muy distinta a que el rescatar. Y ahí muchas veces nos confundimos con este tema. Cuando yo te rescato, te estoy haciendo las cosas por vos. Es muy común en las mamás. Uy, chiquito mío, ¿cómo le fue en la escuela primaria? Uy, la maestra me dio un montón de deberes. Uy, no se haga problema, chiquito mío bonito, la mamá se los va a hacer. Y la mamá le hace los deberes. El chiquito tiene 20 años y sigue jugando con la Play. Entonces, la mamá se convierte en una rescatadora. Porque si la mamá le dice, bueno, fantástico, qué pena que tengas muchos deberes. Anda, sentate, haz los deberes. Si tenés algún problema, pedime ayuda, acá estoy, te voy a ayudar. La relación es distinta. Cuando yo lo estoy rescatando, lo estoy invalidando, porque sé que no lo podés hacer, lo tengo que hacer yo por vos. Y entonces ese dador, ese rescatador, tarde o temprano, pasa factura. Se pudre y se va al corno y te vas de la casa porque yo no te aguanto más. Pasa, ¿no? Las mamás, bueno, los papás también somos con los hijos. A veces. En las mejores familias sucede. Claro, pasa mucho. Sobre todo como papá o como mamá. Claro, pasa. Pero también muchas veces el Estado, por ejemplo, cuando hablamos de los planes y de ese tipo de cosas en forma indefinida, es una forma de rescatarlo. Lo está invalidando que el tipo no puede salir de una situación. Vos lo podés ayudar, claro que sí. Dale un plan. Bueno, fantástico, vení. Pero detrás de eso tenés cierta obligación. Va a durar tanto tiempo, vas a tener que generar un oficio. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero cuando yo lo rescato y lo tengo como rescatado, ahí yo lo manejo. Sí. También. Es una manipulación total, sí. Absolutamente. Entonces, tengámoslo en cuenta porque estas cosas las podemos usar en forma inconsciente o las podemos usar en forma premeditada hacia un fin determinado, ¿no? Muchas veces. Bien, los pedidos. Clientes, realizar acciones
obviedades compartidas, condiciones de satisfacción. Siempre en el pedido hay un tiempo determinado, ¿no? Comparten la relación y hay una sinceridad en saber ser honesto si lo puedo cumplir o no lo puedo cumplir al pedido. La promesa permite coordinar acciones, genera identidad, tienen consecuencias. La consecuencia de una promesa, el no cumplirlo, pone en juego mi credibilidad o confianza. El acto de hacer una promesa comprende 4 elementos fundamentales: el orador, el oyente. No necesariamente el orador y el oyente puede ser una sola persona. Cuando yo estoy hablándome a mí mismo, ¿no? Una acción a llevar a cabo en un tiempo determinado. Siempre la promesa tiene que cumplir o cumple en alguna medida con estas 4 condiciones. Bien. Bien. Los 4 elementos de una promesa: el orador, al menos un oyente, una acción a llevar a cabo en un factor de tiempo determinado. Esto es bastante simple, me parece que no vale la pena aclarar algo ahora. Bien, entramos a un tema importante. Hasta acá, José, ¿querés agregar algo? No, está claro, me parece que no agregaría nada más. No sé, Patricia, ¿tenés alguna pregunta al respecto? No, está más que claro. Y creo que el tema que viene ahora es fundamental, los juicios. Bien. Juicios, bien. Bueno, fantástico. Estaba tratando de ver si vos bueno, más o menos esto está un poco relacionado, José María, con el esquema que habías armado vos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Vamos a hablar de los juicios, de la importancia que tienen los juicios, y yo por lo general hay toda una clase en relación del juicio. Nosotros tenemos, déjame que revise un poquito a ver la filmina y la temporalidad. A ver, sí, bien. Claro. Bueno, es importante tener en cuenta que siempre tenemos la predisposición natural de hacer el juicio. Ahora, cuando nosotros hacemos el juicio, lo hacemos en razón de nuestro observador. Nosotros hacemos un juicio en función de lo que yo soy y en función de lo que yo creo y en lo que yo supongo inclusive, porque muchas veces ni siquiera me permito analizarlo con profundidad y me manejo con un supuesto, pero le meto un juicio detrás. Los seres humanos permanentemente vivimos haciendo un juicio. Como las emociones, los juicios se producen, querramos o no. Siempre es innato del ser humano hacer juicios. Y por lo tanto, siempre son opiniones. Son opiniones de un observador determinado. Dice, hablan más del observador que del observado. Porque el juicio representa o muestra quién soy yo, más de a quién estoy juzgando. Porque muchas veces ni siquiera tengo los elementos para fundar el juicio que hago con determinada persona. Porque no me cayó bien, porque tiene el pelo largo, porque es medio gordito, porque es hincha de Talleres, pero yo le meto un juicio y a partir de ahí está un rótulo y lo tenemos marcado como tal. Una de las cosas importantes del concepto del juicio, porque en la medida que yo pueda controlar el juicio, es lo que me va a permitir vivir en la diversidad. Porque generalmente hablamos mucho de la diversidad, pero no la manejamos con profundidad. Porque en realidad la diversidad es la que yo creo que son diferentes y la que yo acepto. Pero como este término no lo tenemos integrado, sino que nos manejamos con los juicios, tiene una relación directa con el concepto de verdad que habíamos planteado al principio de la formación. El juicio está construido en función de mi verdad. Entonces, dentro de este valor fundamental, tenemos las 2 razones, válido o inválido. ¿Cuándo es un juicio válido? Cuando te voy demostrando hechos y te voy fundamentando que esto es de tal manera. Cuando yo te digo,
José María es un impuntual. José María dice, no, ¿cómo voy a ser impuntual? ¿Cómo me tratás así? No, mira, José, pero vos llegaste tarde el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y, tenés razón, voy a tratar de corregirlo. Ahí empieza a funcionar el perdón inclusive. Claro. ¿Me entendés? Ahora, si yo digo, es un incumplidor, pero ¿por qué soy un incumplidor? Porque llegaste tarde el martes. No, mira, yo venía en el colectivo chocó. Y lamentablemente hasta que vino el otro colectivo y que vino la policía y había herido, qué sé yo. Pero el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes yo llegué temprano. Entonces ahí el juicio es infundado. Porque yo me dejé llevar por una apreciación. Porque llegó tarde un día, no tuve en cuenta cuál era la situación, pero ya le puse un juicio. Muchas veces nos manejamos con esto, sin tener fundamentos y sin ni siquiera conocer, porque tenemos un poder mental para rumiar y nos armamos un mundo de declaraciones, pero no las buscamos en los fundamentos. Por eso, como somos propensos a esto, dentro de la sesión de coach es muy importante detectar el juicio. No lo puedo, obviamente que no pasa, me supongo que a esta altura de la formación tengo que tener claro por qué yo no hago juicio. Pero esto no quiere decir de que mi cliente no lo haga. Mi cliente los va a hacer, pero yo lo tengo que buscar que sea válido o inválido. Tengo que buscar o tratar de que él fundamente el juicio que me estoy planteando. ¿Estamos? Esto es uno de los elementos fundamentales en el proceso del juicio. Y el juicio tiene una repercusión en el tiempo determinado. Tiene lo que llamamos una temporalidad. ¿Por qué? Primero, el juicio en el presente determina como un veredicto. Un veredicto es el que te digo que sos impuntual, o un veredicto dentro del juicio es el que te dice el juicio marche preso. El juez te dice marche preso, usted cometió un delito, vaya a la cárcel. O te dice el árbitro, salí de la cancha, le pegaste, hiciste un foul, o lo que sea, ¿no? A la autoridad que yo le doy, ahí hay un veredicto determinado y ese veredicto se realiza en el futuro y genera una acción hacia el futuro totalmente distinta. Porque si te dice marche preso, te va a pasar el futuro en la cárcel. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, se funda en el pasado. Porque cuando yo le digo a José que es un impuntual, el pasado es el lunes, el martes, el miércoles, son todos los argumentos que yo estoy fundamentando, que son hechos pasados, que se sustentan en el pasado. Cuando yo voy a validar un juicio, a fundamentar un juicio, voy a buscar elementos en el pasado que me permiten justificarlo. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Y por otro lado, se usan como guía para decisiones futuras, porque el futuro que determina el veredicto que da es distinto. O de último, volviendo al caso de la impuntualidad, bárbaro, está bien, tenés razón, voy a corregirlo. A partir de mañana voy a tratar de levantarme media hora antes, voy a generar acciones distintas para tratar de modificar esto. Entonces, él va a generar acciones futuras que me va a validar o invalidar el juicio que yo hice. ¿Está bien? Este tema de la temporalidad es muy importante. Bien, los pasos para fundar un juicio. Una de las cosas más importantes es tratar de manejarnos con objetividad. ¿Cuáles son los objetivos? El juicio está construido con elementos concretos. Y acá volvemos a un poco lo que planteábamos en la comunicación no violenta, los hechos, ¿no? Acá manejarnos estrictamente con hechos.
Dentro de los juicios se produce un estándar de comportamiento. El estándar de comportamiento es el que me va a determinar y a fundar ese juicio. Están siempre dentro del dominio de quien lo emite. El dominio de quien lo emite tiene que ver con el observador que lo emite. Ese es el dominio. Es por eso que el juicio habla más de mí, porque yo juzgo en función de mis valores. A lo mejor para otra persona llegar tarde es como normal y lo da como válido, y para mí puede ser que signifique una falta de respeto, una falta de interés. Bueno, puede haber un montón de situaciones que me lleven a eso. Dice, afirmaciones en relación al juicio. Cuando yo hago el juicio, hay una afirmación detrás, hay una declaración determinada. Y el poder dar afirmaciones del juicio opuesto. Cuando yo lo puedo invalidar es cuando doy afirmaciones opuestas. Cuando yo te demuestro lo contrario a lo que vos me estás diciendo. Vos me decís que esta persona es impuntual, pero mira, yo te voy a demostrar que en realidad no es impuntual. Hubo circunstancias determinadas, mira, nació un bebito, tiene que levantarse a darle la mamadera, en vez de dormir 8 horas seguidas, duerme cada 3 horas porque el chiquito se despierta y hay que darle la mamadera. Bueno, hay un montón de elementos que hace que cambie una conducta determinada y por el cual yo puedo tener un juicio dado. ¿Estamos? Bien. Primero, la importancia de la fundamentación de los juicios. ¿Por qué es importante fundamentar el juicio? La decisión se toma en función de los juicios. Uno toma decisiones en función del juicio que le da. Y siempre esa función está bardada por la autoridad que yo le asigno. Un poco el cuento de que voy caminando por la calle o me dice mi maestro que yo no sirvo. A partir de ello se define una identidad de la persona. Cuando yo ese juicio lo doy por válido, ya tengo el rótulo puesto. Y a mí me van a identificar como Juan el impuntual. ¿Está bien? Uno muchas veces dentro de eso genera identidad, porque en realidad es el rótulo que uno le pone. Y define también su propia identidad. En la medida en que vos te hagas cargo del juicio que te emitieron, y bueno, yo soy un tiro al aire y voy a actuar como un tiro al aire. Me la creí. Yo me hago cargo de esa identidad que me da el otro. ¿Está bien? Todo esto tiene que ver, son elementos por los cuales yo los debo tener en cuenta en la sesión de coach. Por eso es importante lo que yo decía al principio, de nunca dejar pasar un juicio, sino que permanentemente enfrentarlos, porque son elementos que tienen que ver con su creencia y es la puerta directa hacia el observador. Es la ventanita, son alarmas que me van llevando a ese observador que yo pretendo conectarme. A ver qué más tenemos. Bueno, esto es un poco lo que habíamos, y acá lo que yo tenía es la importancia de las sesiones de coach y cómo aplico en estas sesiones cada uno de estos actos lingüísticos. ¿Cómo lo ves, Patricia, hasta acá todo lo que vimos de los juicios y el tema de los actos lingüísticos en la sesión? Ya abro. Ahí estás. A ver, no. Sí, A ver, ahí te cerraste. Estabas, pero te cerraste. Ahora. Ahí está, ahí se escucha. Sí. El tema de los juicios, ¿qué relación hay con los prejuicios? Porque eso también creo que tiene una vital prejuicio, importancia, ¿no? A ver, el prejuicio es uno dice, bueno, yo tengo un prejuicio, yo tengo una creencia en contra de, pero no deja de ser un juicio. El prejuicio
es un juicio. Es un juicio. ¿Entendés? Porque yo me estoy anticipando al juicio. Dentro de la gramática se usa prejuicio porque es una creencia de un juicio que yo tengo sobre el otro. Perfecto. ¿Entendés? Sí, porque pero normalmente uno se maneja sobre los prejuicios. Es un juicio. Es cierto, no deja de ser un juicio. Absolutamente. Y asociaba mucho esto, yo he estado muchos años como directora de escuela y el tema de las estigmatizaciones, ¿no? A los niños en especial. Ya no tiene capacidad para esto, o sea, ya se los va estigmatizando. Digo, qué fuerte esto y me quedo con esto de que más habla del observador que del observado. Claro, O sea, mirá vos qué importancia. Nosotros, vos sabés que yo también soy coach en educación. Y una de las cosas más importantes y más serias dentro del proceso educativo es la masificación. Nosotros creemos que tenemos 40 alumnos y los 40 alumnos deben empezar todos iguales, todos tener la misma evolución, llegar a fin de año y tener las mismas notas. La misma currícula, los mismos contenidos, las mismas actividades, el mismo tiempo. Y después queremos que no tengan bullying, si ni siquiera les enseñamos a vivir con la diversidad. Si yo no lo estoy considerando como un ser distinto, con su proceso, con su evolución, con sus necesidades, con su entorno social, y no lo valido como tal, después le exijo que no se pelee con el otro. Si no lo enseño a convivir en la diversidad. Totalmente. ¿No? Sí, porque entonces, es como que el aula está separada totalmente de la realidad, ¿no? La realidad del aula está años luz de la realidad de la afuera. Absolutamente. Mira, volviendo al tema de los actos lingüísticos, yo suelo dar un taller que lo saqué de unos libros españoles. En España la inteligencia emocional en el aula se usa muchísimo, que tengo un tallercito que es muy simple, que se llama la resolución de conflicto en el aula a través de la inteligencia emocional. Y vos decís, ¿resolver un conflicto? Sí, y hay dos actores fundamentales. Primero, generar un espacio que se llama el espacio del diálogo, la sala de paz, la sala de charlar, el rincón de la amistad, lo que vos quieras decir. Un lugar determinado para ir a resolver el conflicto. Segundo, un mediador. Ahora, ese mediador no es el maestro, es un alumno. Fundamental. Entonces, cuando yo... Claro, porque el alumno podrá ser un alumno más grande, pero yo lo adiestro, yo le enseño a mediar. ¿Y cómo va a mediar con la comunicación no violenta? ¿Me entendés? Ahí tengo una herramienta fundamental. Entonces, dos chicos en conflicto, anda al mediador. Van al mediador, van al espacio destinado para sentarse. Ahí ya lo estás llevando a una emocionalidad distinta. Totalmente. Siéntese, piensen, tranquilícese. Vamos a buscar una solución a esto. ¿Qué te está pasando? No, porque él me dice que soy gorda. ¿Qué te hace sentir que seas gorda? ¿Qué necesitas? Yo necesito que no me diga gorda. ¿Podés llegar a un acuerdo? Listo, aplauso, medalla y beso. Lo resolvieron entre ellos. Claro. Y ahí les estoy enseñando a vivir en la diversidad, a aceptarse, a validarse uno al otro y sacar el rol del docente que sea el que impone todo, ¿no? Desde el conocimiento hasta la autoridad. Sí, y ahora estoy pensando en la sala de dirección, se oficiaba de eso. Ese era el rincón, iban a la dirección, ¿viste? Y ahí tenía que resolver, ¿no? Claro, iba a la dirección. Claro, esa era la sala de la mediación. Claro, y ahí mediaba la directora. Y depende de la llegaban pálidos. Era complicado el asunto. Bueno, hay que cambiar. Seguro, la necesidad de poder cambiar todo eso. Exacto. Ojalá que lleguemos. Hasta acá clarísimo, Juan, muy claro. Bueno, bárbaro. ¿Qué
quería comentar un poco, repasar un poco la sesión, la división de las sesiones, las etapas de una sesión de coach que son muy importantes. La primera sesión que ustedes están haciendo dentro de la práctica, una partecita que es la apertura del proceso, la primera sesión es la apertura del proceso. En esta primera sesión que yo tengo de este proceso de 6 a 10 sesiones con el coach, tengo que generar las bases de confianza. Es ahí donde yo empiezo a conocer a mi cliente. ¿Quién sos? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su entorno social? Tratar de buscar toda la información. Porque yo me tengo que armar un cuadro de situación en función de lo que él me cuente de su vida en 45 minutos, que va a ser totalmente acotado. ¿Está bien? Pero es muy importante porque acá yo le voy a dar la definición de coach, le voy a decir cuáles son las expectativas, le voy a hablar del marco de confidencialidad, le voy a hablar de los honorarios, le voy a hablar del acuerdo. Y este tema es en la sesión de apertura. Esta parte es muy importante, es realmente muy importante. Mira, yo les cuento una anécdota. Yo estaba trabajando con una empresa que me contrató para armar equipos de excelencia. Una empresa que se dedica a la venta de financiamiento de motos. Entonces, 350 personas. Empezamos a trabajar primero con los socios para saber cuál es la visión, cuál es la cultura, cuál es el objetivo de cada uno de la empresa para empezar de ahí a derramar. Cuando hacemos la sesión con los socios, hago un acuerdo y además porque era el que pagaba además. Entonces ahí lo hago escrito y todo lo demás. Y dentro del acuerdo decía que las sesiones que se cancelaran en forma inmediata o con muy poco tiempo antes de la sesión, la tenían que pagar igual, y si me avisaban con 24 horas de diferencia, no había problemas, yo podía organizar mi agenda y entonces no le ocasionaba ningún gasto. Bien. Y resulta que con los gerentes, con los socios, todo bien. Cuando tenemos que trabajar con los gerentes, eran 9 los gerentes. Entonces nos presentamos, nosotros somos coach, qué sé yo, nos han contratado para armar equipos de excelencia, ¿qué opinan ustedes? Y largamos, ¿sí? Y vos sabés que la primera sesión vinieron 9, la segunda sesión vinieron 5. ¿Qué pasa que no están viniendo? Y por ahí venían, no venían, no puedo ir porque tengo que ir a último momento. Y le digo, yo estaba trabajando con una colega y le digo, mira, acá sabés cuál fue el error, que no le hicimos el acuerdo a los gerentes. Le hicimos el acuerdo a los socios, pero no se lo hicimos a los gerentes. No tenía ni idea de que además la empresa la tenía que pagar a la sesión. Entonces, el hecho de pagarla también es un compromiso para la asistencia. Y muchas veces cuando yo trabajo con una estructura, no lo tengo en cuenta. Pero es muy importante esta apertura dentro del proceso. Y después genera, porque a partir de la apertura es lo que se genera el compromiso moral y económico con el otro. Pero fundamentalmente el compromiso moral, el de yo estoy a tu tiempo y te voy a ofrecer lo mejor de mí y te voy a generar todo lo que yo ofrezco como producto hacia el otro, como yo me vendo como coach. ¿Está bien? Y acá es donde yo me vendo. Acá es donde yo genero ese marco de confianza que me va a permitir entrar en la sesión propiamente dicha del coach para que él se pueda abrir y se pueda expresar con confianza. Pero esta es una etapa fundamental, la apertura del proceso. Una vez que todo esto está claro, ahí sí ya pasamos a... Uy, acá se me armó el lío. Perdonen que Ahí pasamos directamente a la sesión del coach. Bien. Sí, es lo que nosotros llamamos en esa primera sesión el macroacuerdo, que es la creación de contexto. Esto yo se lo he compartido a ustedes cuando di la clase
de práctica de conversación, las primeras clases. Sí. Esto está tomado del artículo del capítulo 11 del libro de Anzorena, que es bastante Sí, sí. didáctico, tiene muchos ejemplos y demás. Esto está tomado desde ahí, así que lo pueden consultar. En la práctica de la sesión de coach hay dos elementos fundamentales. Primero, identificar el quiebre. Y acá en identificar el quiebre tiene que ver con esta pregunta que dice, ¿qué querés trabajar hoy? Y en este identificar este quiebre, que es el objetivo concreto de trabajo, es tan importante y a veces tan difícil de lograr, porque es lo que me va a permitir el rumbo. Si yo no tengo claro el objetivo, voy a ir de un lado para otro. Y no es fácil. No. Y más si tengo un interlocutor que es charlatán, me lo va a cambiar 2 o 3 veces al quiebre. Lo he vivido personalmente. Claro. Sí. Entonces, cuando yo tengo el remedio, la cura fundamental para esto, cuando más charlatán es, más me apego al proceso, porque me va a dar un orden. Entonces, cuando vos me hables y me cambié el objetivo, ¿qué te digo? ¿Qué relación tiene esto que me estás diciendo con el objetivo que queríamos charlar hoy? Y ahí lo estoy llevando de nuevo a esto. ¿En qué te querés enfocar? ¿En qué te querés enfocar? Ver, sí. Pero entendámoslo, porque acá lo más importante que tenemos que entender de esto, que nosotros tenemos una gran herramienta y un gran mecanismo de defensa a través del lenguaje. Entonces, el hecho de hablar tanto es que me quiero mostrar menos por dentro. ¿Verdad? Entonces, lo uso como inconsciente, no estoy poniendo rótulos de ninguna manera. Son experiencias que hemos tenido en el oficio. El tipo que habla y habla y habla no se quiere comprometer consigo mismo, le cuesta meterse en sí mismo. Y como tiene un gran discurso y es muy hábil con las palabras, él se va fugando. Y siempre excusa y va por allá y apunta por allá y uno lo termina desorientando. Ahí está la autoridad del coach, de poderlo siempre llevar a eso. De llevar a ese lugar que me permite identificar el quiebre. ¿Por qué esta pregunta de qué quiere trabajar? Porque yo le voy a determinar que vamos a trabajar sobre el tema que él va a plantear. Porque la responsabilidad del proceso es suya. Y ahí también entramos con otra parte que es el cliente es quien elige el tema a trabajar y el cliente es quien quiere y va a trabajar y lo hará en un tiempo determinado. En estos 45 minutos, hoy vamos a trabajar sobre este tema. Este esquemita también tiene que ver con el poder del coach que hablábamos al principio. Entonces, una vez que yo determino dentro de la apertura de la sesión, una vez que yo determino el quiebre a trabajar, establezco el acuerdo de la sesión. ¿Y qué es el acuerdo? ¿Y dónde lo reafirmo el acuerdo? Con estas dos preguntas. ¿Cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que te estás... Primero, ¿qué te querés llevar? ¿Qué te querés llevar y cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que te estás llevando lo que viniste a buscar? Ahí es donde yo establezco el acuerdo. En ese tema es donde más son los indicadores de éxito, ¿no? Y es donde más hacemos agua. Claro. Tanto el coach como el coachee. Porque a veces no lo tenemos en cuenta. Claro, porque acá se apunta siempre a lo que te querés llevar en esta sesión. Y normalmente el cliente es lo que se quiere llevar al final del proceso. Claro. Claro, entonces, porque, a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando de un proceso, a lo mejor en la próxima sesión, que tiene que ver con el cierre de la sesión, descubrió en esta indagación que hicimos un nuevo quiebre. Entonces, la próxima sesión vamos a trabajar sobre ese quiebre, pero siempre lo vamos a relacionar con el objetivo principal. Claro, claro. Eso es muy importante.
Entonces, acá esto, ¿qué te gustaría llevarte al finalizar de la sesión y cómo te vas a dar cuenta? Esto cierra el acuerdo propiamente dicho de la sesión. Y una vez que está claro esto, y a veces, si bien es cierto que cada uno desarrolla su forma de cauchar, pero lo que me da esto es orden. Cuando yo aprendo el método, después lo puedo deformar. Y sé que en algún momento puedo recurrir a él, porque yo ya a la guitarra ya la manejo. Bien. Es como un músico, en principio toca la samba en la esperanza, pero después ya hace firuletes y fantasea porque ya conoce el instrumento. A nosotros es más o menos lo mismo. Sabemos que esto nos da la estructura que nos permite poder jugar con el otro que tenemos enfrente. Jugar no, sino que orientar. No. Exactamente, sí. Marcar la impronta. Cada uno después puede marcar la impronta. Así es. Claro, podemos tener una flexibilidad que nos saca de la estructura rígida y que facilita la comunicación también. Bueno, tiene que ver esto con la danza conversacional. Claro, claro, pero como que, por eso es que a veces nosotros no nos damos cuenta la cantidad de elementos que como coach tengo que tener presentes en una sesión. Porque aparte de escucharlo y de tener esa escucha activa, de no hacer juicio y de indagar, tengo que leer la sesión, tengo que leer, hacerme un cuadro de situación con la rapidez mental en función de lo que me va contando el cliente. Para saber yo en qué medida o de qué lado voy a abordarlo para que él se pueda conectar con ese observador. Por eso que son muchas las cosas que tenemos en cuenta. Dentro de todo esto está el lenguaje no verbal, están las emociones y la coherencia entre los tres dominios básicos, ¿no? Lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Sí, a mí al principio me costaba bastante encuadrarme en la estructura. Era como una... No, me parecía que era tan pautado, tan estructurado, era como un rechazo. Pero después me di cuenta, al cabo de la práctica, que mi hilo conductor, o sea, yo si no tengo esa estructura que me permita ir grabándomelo y más o menos ir llevando la sesión, si yo eso lo incorporo, lo integro, después seguramente me va a permitir esa flexibilidad y poder a lo mejor marcar mi impronta, hacer un poco más flexible, ¿no es cierto? Y más ameno quizás. Porque al principio parece como muy robotizado, como muy pregunta, respuesta, ¿y ese qué significa? Me parecía hasta redundante por momentos. Digo, no quiero eso. Y después me Ahora, di si cuenta, te sirve de consuelo, Patricia, a todos nos ha pasado lo mismo. ¡ay, Todos no! empezamos en la misma situación. La única diferencia es que llevamos 10 años de experiencia, nada más. El resto, todo ha pasado lo mismo, sin duda. Está, bueno, es un consuelo entonces. Ya Lo es, estoy entendiendo, ya lo estoy integrando. sin duda. José, ¿querés comentar algo? No mucho más que esto. Estaba viendo en la filmina que habla de los errores más comunes, que supongo que va a empezar a desarrollar esa parte, Juan. Claro. Esta es la parte que ya, una vez que ya defino el objetivo, entramos en la exploración. A mí me gusta siempre poner una distinción entre una etapa y otra. Y la distinción es, una vez que está claro el objetivo, y una de las formas de ponerlo, de que el objetivo esté claro, es repreguntarlo. Cuando yo hago la repregunta, entiendo de que lo que vos querés trabajar es tal cosa, ahí yo me estoy poniendo en esa sintonía y estoy dejando claro que vamos a trabajar sobre eso. ¿Está bien? Entonces, a mí, como ya el objetivo, que es muy difícil tenerlo claro, ahí le digo, bueno, entonces vamos a trabajar tal cosa, ¿de acuerdo? Sí, a ver, contame. Y ahí hago el paréntesis. A partir de ahí, entro en la exploración. Y sé que el objetivo era ese. Y todo lo que aparezca en la exploración y que
yo presuma un cambio de objetivo, entro a valorarlo y a relacionarlo con el objetivo fundamental. ¿Qué importancia tiene para vos esto y qué relación tiene esto con el objetivo que estás planteando? Y ahí es también en función de la locuacidad del cliente, porque si el cliente es muy charlatán, me enreda, Sí. me desconcentra. O sea, ahí es donde yo tengo que apoyarme más en la escucha activa. Y nos ha pasado y nos va a pasar. Miren, en una oportunidad, es un hecho anecdótico. Hace mucho tiempo dijimos, vamos a hacer unos videos, los coach, docentes, para poner en la plataforma para que los chicos tengan modelos. Y hay coach muy buenos y hay coach, como todos, los coaches no somos ajenos a la resto. Y había un colega que era re charleta. Y yo pensaba, ay, que no me toque fulano, porque no me toque fulano, y me tocó fulano. Y habla, y era como que re difícil. Me costó muchísimo. Hice un esfuerzo y después, por suerte, presentábamos los videos y hacíamos una evaluación de todo el trabajo y realmente fue muy valioso el aporte que me dieron, pero realmente reconozco lo difícil que es cuando habla mucho. Es muy difícil. Bueno, entonces, en este proceso de la exploración, ahí es donde armo este cuadro de situación en función de todos los elementos que fui adquiriendo en la etapa de apertura y donde empiezo a detectar emocionalidades, juicios, creencias, porque esas son las puertitas hacia el observador. Esas son las cosas que ya habíamos dicho y ahí es donde se produce esa danza conversacional. Los errores más comunes, comprarse la historia. Si yo le creo todo lo que el cliente me está diciendo, me compré la historia y salgo de la sesión y me voy y me tiro debajo del trole con el cliente. Los dos de la mano. Claro, porque yo no lo ayudo y además, y esto pasa mucho en las sesiones de coach, porque además en la sesión de coach que ustedes están haciendo las prácticas, es tu compañero, donde hay una intimidad emocional y hay un marco afectivo. Entonces a veces me dejo llevar por eso y no tomo la distancia que me va a permitir ser objetivo en la indagación, explorar con maestría para llegar a ese observador. Entonces me la compro crudita y muchas veces pasa de que encima de comprármelo, ay, pero ¿cómo vas a pensar así? Si vos sos tan linda. Claro. Empezamos a dar consejos. Inteligente, ¿cómo te vas a creer semejante cosa? ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa en la sesión de coach y nos pasa en la vida cotidiana también. Pero en muchas sesiones de coach, muchas veces porque lo queremos, porque somos compañeros, porque estudiamos juntos, porque nos gusta, le metemos montones de, no, pero si vos sos re inteligente, ¿cómo no vas a poder? Claro. Ahí nos compramos la historia crudito. Entonces, yo tengo que aprender a leer la sesión, inclusive poder leer lo que el cliente no me quiere decir o no quiere decir, pero no pensándolo como que él no me lo quiere decir a mí, no se lo quiere decir a él mismo. Él. ¿Me entendés? Porque lo que yo hago es de espejo con el cliente. Hay un video muy lindo de Elena Espinel del rol del espejo con el cliente en la sesión de coach, muy bonito y se los recomiendo que lo vean. Bien, ¿estamos claros? Otro de los errores comunes que tenemos es saltarse la etapa de exploración, es saltarse las etapas. Por ahí no dejamos claro el objetivo, pero nos metemos en la exploración. Y no hacemos cierre ni hacemos una acción. Esto nos pasa permanentemente. La vamos saltando porque me entusiasmé y el tema me gustó. A ver, para un poquito. Siempre yo tengo que tener el control.
porque ese es el poder que me da la sesión. Y cuando yo lo ejerzo, y esto no quiere decir que pierda la amorosidad de ninguna manera. Fundamentalmente tengo que mantener la amorosidad, pero con esta autoridad que necesito ejercer en la sesión. ¿Está bien? Entonces, saltarse etapa hace en este desorden. Por eso que esta es importante, este esquema es importante tenerlo bien presente. Y el último error fundamental es intervenir en el nivel de la acción. Porque si yo intervengo en la acción, le estoy diciendo lo que tiene que hacer. ¿Y si le sale mal? Claro. Usted me dijo que yo hiciera tal cosa. Claro, ¿quién sos vos para decirle que tiene que hacer tal cosa? Además, yo tengo que... Claro, y ya vamos a ver en la acción, cuando pasemos al tema de la acción, el tema importante de la acción que tiene que ver con la preservación del contexto. ¿Bien? Ya lo vamos a ver enseguida cuando vayamos avanzando. Uy, mira vos. Bien, ¿estamos claros? Sigamos avanzando. Acá, en esta intervención, hay elementos que son muy importantes. Yo como coach, y esto es el trabajo que yo tengo que tratar de hacer interior mío como coach, es tratar de poder mirar los hechos desde otra perspectiva. Yo le tengo que mirar una mirada distinta a la que está, en la cual está enfrascado el cliente. Porque muchas veces yo no puedo. A ver, decime una cosa, y a lo mejor hago una dinámica donde le empodero y le demuestro que si agarra una emocionalidad de un hecho ajeno de lo que llamamos preguntas transversales, la llevo hago un anclaje de esa emocionalidad y la llevo al lugar donde está el quiebre. Con esa emocionalidad seguramente va a tener una reacción distinta. Por ejemplo, no, porque yo le tengo miedo a mi jefe. Ah, ¿le tenés miedo a mi jefe? Porque sí, porque es un autoritario. Ah, bien. Decime una cosa, ¿dónde te sentís segura? Ah, yo me siento seguro jugando al hockey. Y mirá, no hay quien me pare. Todo el mundo me reconoce que en el hockey soy buena, y si no puedo jugar, me ponen de árbitro porque yo conozco el juego. ¿Y cómo te sentís? Uy, me siento re poderoso. ¿Y dónde sentís la emoción? Uy, la siento acá. ¿Qué pasaría si vamos a hablar con el jefe con esa emocionalidad? ¿Se dan cuenta cómo les cambio la historia? Porque en realidad le estoy cambiando la emocionalidad para que vaya empoderada a eso. Y ahí tiene que ver con eso en positivo, el lenguaje positivo, siempre en ver la posibilidad de hacerlo. Si vos en tu historia, hay una dinámica que es muy práctica, en tu historia has tenido situaciones de éxito, ¿por qué no lo vas a poder registrar ahora? Claro. ¿Me explico? Entonces, esta es una creencia de que yo no puedo. ¿Qué necesitas para poder? ¿Qué estás dispuesta a hacer para poder? ¿Está bien? Y ahí es cuando la vamos empoderando, porque siempre tengo que buscar que se empodere y que vaya en función del objetivo que ella se lo propone. Porque detrás del objetivo yo tengo que lograr un compromiso. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Porque el objetivo no va a venir a vos, sino genera acciones para llegar a él. ¿Estamos bien? Reencuadrar, resignificar la interpretación. Es un poco con lo que habíamos hablado anteriormente de darle una perspectiva. Yo tengo que hacer un reencuadre de esto para tratar de generar alternativas distintas a la porque el cliente viene enfrascado porque no puede salir de esa situación. Entonces ahí es donde yo intervengo. Dice conocer al cliente, dice conectarlo al cliente con su objetivo, con sus deseos, con lo que él realmente quiere que suceda. El único que puede hacer los cambios es el cliente. Y los cambios tienen que salir de la toma de conciencia que vamos a hacer juntos para que él pueda generar las acciones necesarias.
Cuando yo le digo a otro, no, yo a este lo voy a cambiar, mentira, yo no cambio a nadie. El único que tiene poder de cambiarse es uno mismo. Para eso hay que tomar conciencia y conectarse con uno, para ver cómo se construye a través de eso. Pero el único que puede hacerlo es uno, yo no cambio a nadie. Nuestras generaciones decíamos, no, le decían las chicas, nosotros no, porque las chicas decían, no, yo me caso, me lo caso y lo cambio. Qué ilusas que éramos. No, más atorrante que lo que era, ¿no? Peor que lo anterior. Bueno, esas creencias las teníamos cuando éramos jóvenes. Tal cual. Así es. Bien. Entonces ahí tenemos que ver con de conectarlo con el objetivo. Y que detrás de un sueño siempre hay cosas que hay que estar dispuesto a hacer. ¿Y qué tan potente es tu sueño? Yo el otro día estaba hablando con esta historia que hablábamos del trabajo que estoy haciendo, planteaba el tema de vendedores, un trabajo con ventas, hacíamos un taller de neuroventas. ¿Cuál es tu objetivo? Y yo no sé cuál es mi objetivo. Si vos sos vendedor y no tenés un objetivo, ¿a dónde va a llegar? Es como ir a la terminal y decirle, quiero viajar. Vos tenés que tener claro cuánto querés vender. ¿Cuánto necesitas vender para resolver tu subsistencia? Porque eso es lo que te va a dar el para qué de venir a esta empresa y conectarte con el cliente y llevar el producto adelante. Y les hago una dinámica, que es la dinámica del globo, te las cuento rápidamente. Es que les doy un globo y les digo, bueno, vamos a poner en el globo el sueño que yo tengo, el objetivo que yo tengo. Lo vamos a inflar. Cada vez que sople, yo voy a pensar que dentro de ese globo yo me estoy viendo con el auto que voy a comprarme y el viaje que voy a hacer, y lo voy a inflar bien grande para que ese globo funcione. ¿Y estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer una rueda. Hacemos una rueda donde nos juntamos hombro con hombro y nadie va a salir de la rueda. Como el sueño nuestro es tan poderoso, se lo vamos a dar al universo y lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Con una sola condición: que si el globo sale de la rueda, ustedes no lo pueden ir a buscar. Nosotros, los colaboradores, los asesores, los que estamos dirigiendo la dinámica, le vamos a alcanzar el globo para que ustedes lo sigan brindando al universo. ¿Estamos claros? Sí, re claro, bárbaro. Empezamos a jugar con el globo, nos divertimos. A un adulto darle un globo es meterlo un poco en el niño interior. Y cuando el globo sale, se lo pincho. Y empieza el shock emocional. Porque nosotros estamos con un alfiler y cada vez que ¡pa! Y empiezan los tiros. ¿Cuál es la conclusión que se están llevando? ¿Cualquier cacatúa les va a pinchar el sueño? ¿Qué están dispuestos a hacer para el sueño? Yo les dije que jugaran, pero no les dije que se aferraran, que no se aferraran al sueño. Porque hay algunos que dicen, no, cuando escuchó la primera explosión, agarró el globo y se lo puso debajo del pullover. ¿No? Bueno, esa es una dinámica de una reinterpretación y de un compromiso con el objetivo. En los grupos funcionan bien. La dinámica siempre es un elemento muy bueno para la sesión de coach. Y hay muchas dinámicas que son individuales y se pueden hacer en forma individual. Cuando yo hablo de estas dinámicas del empoderamiento, le digo, a ver, vení, contame tu historia. Decime en qué momento nadie creía en vos, pero vos sí llegaste a eso. Empecemos por el jardín de infantes. En el jardín de infantes, vos sabés que nadie me daba 5 bolillas y un día me gané el primer premio en un concurso de pintura. Y yo la verdad que cuando había hecho un mamarracho y creía que esto no servía para nada y me gané el primer premio. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí bárbaro y vos sabés que llegué a mi casa con la medalla orgullosa. Fantástico. ¿Te podías apoderar de eso? Sí, claro. Vamos. ¿Dónde más te sentiste? Y la sigo haciendo caminar. ¿Dónde más te sentiste
que nadie te creía. Ah, no, porque yo resulta de que en el colegio secundario, en una carrera de atletismo, nadie me daba ni 5 bolillas y resulta que yo llegué primero. ¿Y dónde te sentiste? Y ahí la voy registrando toda la historia. Y agarro esa emocionalidad y digo, bueno, ahora vamos a hablar al jefe con esa Patricia que ganó la medalla, que ganó la carrera, que se recibió cuando nadie creía, que hizo el examen de ingreso cuando nadie creía, pero que se hizo claro. Eso lo pones como en Dynamic, tiene un poder tremendo. Claro, te comes el mundo después de ahí. Es claro, porque vos te ponías a pensar en tu historia, dices, pero si yo... Sí. Pero si yo cuando tenía 18 años hice tal cosa, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Porque muchas veces nos olvidamos de lo que hemos hecho. Y cuando vos tomás conciencia de ese poder, te empoderás en el momento actual. Y eso es un elemento al cual nosotros podemos recurrir. Bien, entonces, conectarlo al cliente con su emocionalidad tiene un poco que ver, esto es lo que estaba diciendo, y conectar con su responsabilidad. El único que puede hacer los cambios es él. El único que puede hacer que las cosas pasen es él. Yo lo único que hago es de espejo para que él se dé cuenta de todo lo que él tiene, de todo su potencial para lograr el objetivo. ¿Se acuerdan la dinámica de la mano que hicimos? Bien, ahí vamos a ese lugar. Bien, una vez que determinamos que ya hemos conectado con todo lo que hemos explorado, vamos a la acción. Y acá es también con una pregunta que me permite tomar una distancia de la etapa anterior, que es, en función de todo lo que has visto, ¿qué acciones podés generar? O en función de todo esto que estuviste charlando, ¿qué crees que podés actuar de forma en función de esto? Y ahí lo estoy conectando con ese cliente, con su responsabilidad y que él genere las acciones. Y acá hay una etapa que es muy importante, tener en cuenta el sistema del cliente. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablaba del sistema, ¿se acuerdan cuando hablamos del método SAR? El sistema, cuando modifico el observador, modifico el sistema. Pero ojo, que yo no lo puedo mandar a romper con el sistema. Porque si yo lo estoy empoderando para que vaya a pedir el aumento de sueldo, no lo puedo poner en una situación que le diga al cliente, que le diga al empleador, bueno, si no me das el sueldo, renuncio. Porque le genero 2 problemas. No le va a alcanzar la plata y se queda sin trabajo. O no le puedo decir que el conflicto, sí, ese tipo no sirve, échalo. ¿Qué sé yo lo que él está viviendo con esa persona? Entonces, el sistema es muy importante tenerlo en cuenta cuando determine la acción a llevar adelante el cliente. Bien, diseña... en este diseño de la acción hay que tratar de ser concreto y efectivo. ¿Cuándo, cómo y dónde? Para que el compromiso sea concreto. Y acá puedo hacer un roleplay donde yo asumo la función de jefe, me pongo un jefe malo para que ella pueda experimentar esta función, esta conversación que no puede tener aclara conmigo. Diseñar cuál es la manera más conveniente de presentar los hechos, definir el estilo de conversación que pretende llevar a cabo. Esto tiene que ver con el compromiso con la acción. Y la última parte, y no por ser la última, la menos valiosa, que tiene que ver con el cierre. El cierre, siempre me olvido del cierre. Y en el cierre hay 2 cosas muy importantes. Primero, ¿cómo te sentís? Tengo que tratar de entender y de comprobar de que esté dentro de la emocionalidad gestionada. Y esto no quiere decir que se vaya contento,
porque dentro de este proceso ha trabajado con emociones, ha removido un montón de cosas. Entonces, tengo que tener un nivel emocional que ella la pueda gestionar, y si no, yo le enseño a gestionar la emocionalidad para que pueda irse entendiendo esta situación. Segundo, considerar que se está llevando, y acá válido lo que pregunté al principio, ¿estás llevando lo que venías a buscar? ¿Se le fue a Patricia, che? Se quedó muda. Paralizada la imagen de Patricia. Sí. No sé si nos está escuchando. Seguimos con la grabación y ya vamos terminando. Bien. Y por último, el hecho de validar lo que habíamos planteado al principio, de considerar que se está llevando. Si logró encontrar en esta sesión lo que venía buscando. Y por último, verificar si hay nuevos quiebres, si hay algo que se dio cuenta que es importante y que lo vamos a planear para trabajar en la próxima sesión. Bien, esto sería todo lo que podemos repasar de los actos lingüísticos, de las sesiones de coach, de la práctica de conversación relacionada con los actos lingüísticos. Patricia, no sé si estás, porque te vemos ahí como muy quieta tu imagen. Gracias, José. A lo mejor puede leer el chat. Bien. Bueno, aparentemente quedará entonces en la grabación. Bueno, esto sería todo. Lamento no haber podido contar con más chicos para que puedan participar y a partir de la participación enriquecernos todos. Creo que la participación de Patricia ha sido muy valiosa. No sé, José, si querés agregar algo vos para dar un cierre. Para dar cierre, bueno, nada, reafirmar esto que es básico para los coaches, pero básico y fundamental y se aplica siempre, siempre, y es mirar desde las preguntas poderosas siempre, transformar en pregunta las inquietudes y los quiebres que van sucediendo, y eso nos va dando un hilo conductor. Y no juzgar nuestras preguntas como poderosas o no poderosas, todas pueden ir sumando. Claro. Eso. Bueno, fantástico. José, te agradezco mucho. Gracias a Patricia. Vamos a dejar de grabar para que subir después esto a la plataforma y que los que no asistieron